Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver los órganos colegiados. Los órganos colegiados los tenemos regulados entre los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015. Además los tenemos divididos en dos, órganos colegiados de las distintas administraciones públicas, que va del 15 al 18, y órganos colegiados de la Administración General del Estado, que va del 19 al 22. Nosotros nos vamos a quedar con este último, los órganos colegiados de la Administración General del Estado. Aún así, no dejéis de darle un buen vistazo a esos artículos 15 a 18, sobre todo al artículo 17, que se puede aplicar en defecto de norma específica a cualquier órgano colegiado. Bien, sabiendo esto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es un órgano colegiado? Vale, pues según la ley nos dice que un órgano colegiado son los que se crean formalmente y están integrados por 3 o más personas a las que se le atribuyen funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúan integrados dentro de la Administración General del Estado o dentro de alguno de sus organismos públicos. Vale, pues un ejemplo, un órgano colegiado, el Consejo de Ministros, ¿vale? Son más de 3 y entre todos toman una decisión. ¿Y cuál sería su opuesto a un órgano colegiado? ¿Cuál sería el opuesto a un órgano colegiado? Pues sería un órgano unipersonal. Y como ejemplo, pues podemos tener un ministerio. ¿Quién toma la decisión final dentro de un ministerio? Pues la ministra o el ministro respectivo dentro del ministerio. Una persona. Órgano colegiado, 3 o más. Órganos unipersonal, una persona. ¿Podemos clasificar a los órganos colegiados dentro de la Administración General del Estado? Sí, en dos tipos. Órganos colegiados interministeriales, cuando sus miembros proceden de diferentes ministerios, y órganos colegiados ministeriales, cuando sus miembros son de un mismo ministerio, sin ningún problema. Pero ahora, ¿qué requisitos mínimos hacen falta para poder constituir un órgano colegiado? Para ponerlo a funcionar, ¿qué necesitamos? Lo primero, sus fines y objetivos, su integración administrativa o su dependencia jerárquica, la composición y los criterios de designación de quién, del presidente y del resto de sus miembros, cómo se van a designar. ¿Qué funciones va a tener? De funciones de decisión, de propuesta, de informe, de seguimiento, de control o cualquier otras. ¿Qué funciones va a tener este órgano colegiado? Y sobre todo, para poder poner en marcha cualquier órgano administrativo, ¿qué va a hacer falta? La pasta. También créditos necesarios para su puesta en funcionamiento. Ya tenemos esos requisitos mínimos. Pero eso sí, ojo con este tema. Si en los órganos colegiados va a llevar alguna de estas características como competencias decisorias, competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deben de servir de base a decisiones de otros órganos administrativos o competencias de seguimiento o control de actuaciones de otros órganos de la Administración General del Estado, ahí, si estos órganos administrativos o estos órganos colegiados en el momento de crearlos tienen alguna de estas competencias, van a requerir de una norma específica de creación y además de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Pudiendo llegar a ser este caso esa norma específica incluso un Real Decreto, ¿vale? Competencias decisorias, competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban de servir de base a decisiones de otros órganos administrativos y competencias de seguimiento o control de actuaciones de otros órganos de la AGE. Ahí, norma específica y publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por supuesto, estos órganos colegiados, pues dentro de su composición, ¿a quién tienen? A un presidente, a un secretario y al resto de los miembros de los órganos colegiados. Bien, competencias básicas que puede tener ese presidente, pues ostentar la representación del órgano, la normal. Ojo con esta palabra, acordar, muy importante, subrayarla, acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, presidir las sesiones, dirimir con su voto los empates y visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. Bien, esas son las competencias del presidente. Y si el presidente no está por vacante, ausencia, enfermedad, pues lo sustituye el vicepresidente, si está. Y si no está el vicepresidente, ¿quién va a sustituir al presidente? Pues un miembro del órgano colegiado que sea el de mayor jerarquía, el de más antigüedad y el de más edad, por ese orden, ¿vale? Después del presidente, ¿a quién tenemos? En importancia, al secretario. Competencias del secretario, asistir a las reuniones con voz y sin voto, salvo que sea un miembro del órgano colegiado, entonces podrá asistir con voz y con voto. Subrayar ahora, efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del presidente, ¿vale? Porque no es lo mismo acordar la convocatoria
que efectuar la convocatoria. Lo que es acordar lo hace el presidente y la efectúa el secretario. Ojo con esa posible pregunta de examen que nos pueden intentar confundir. Preparar el despacho de los asuntos y redactar y autorizar las actas de las sesiones y expedir certificaciones, consultas, dictámenes y acuerdos aprobados, etc. Además, también tenemos las competencias del resto de miembros del órgano colegiado, como puede ser recibir con una antelación mínima de 2 días, cuidado con esto, la convocatoria que contiene el orden del día, participar en el debate de las sesiones, ejercer su derecho a voto o voto particular en caso de que sea necesario, formular ruegos y preguntas y pueden ser sustituidos por sus suplentes en caso de que los hubiese. De estas reuniones se va a levantar acta que va a ser redactada por el secretario. Bien. Dentro de ese acta pues van a estar todo lo que se ha hablado, la toma de decisiones, etc. Pero también puede aparecer o puede figurar el voto contrario al acuerdo adoptado por cualquier miembro del órgano colegiado, su abstención y los motivos que justifican su abstención o el sentido favorable del mismo. También, si discrepa esa persona o ese miembro del órgano colegiado discrepa del acuerdo mayoritario adoptado, puede hacer un escrito en un plazo máximo de 2 días que se va a incorporar también a ese acta, ¿vale? Y las actas, por supuesto, se pueden aprobar en la misma o en distintas sesiones. Pues con esto ya estaría, ya hemos dado un somero repaso a los órganos colegiados de las posibles preguntas que nos pueden caer. Así que nada, ha sido cortito el vídeo, muchas gracias por verlo. Como siempre también por aguantar esos anuncios. Recordaros que ya tenemos canal de Twitch y que lo estamos poniendo en marcha poco a poco, y ese segundo canal de YouTube en el que también voy poniendo los directos de Twitch un par de días después para que se pueda consultar. Y a los mecenas en breve os cuelgo un resumen de este tema y otras cositas más que estoy preparando. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta otra.